Hoy vamos a empezar una serie de estudios acerca de cómo lidiar con las ofensas. Así que espero que traiga su Biblia y también su libreta de anotaciones para que juntos analicemos lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Vamos a tener algunos estudios bíblicos. Vamos a empezar desde Santiago capítulo 3, la siguiente clase Santiago capítulo 4, la próxima Romanos capítulo 15, y bueno, vamos a continuar con este tema importante de la palabra de Dios. Les cuento que yo empecé con la idea de tratar este tema en una sola lección, pero cuando entré en la palabra de Dios, entendí que hay que hablar mucho más acerca de este tema. Así que le invito a poner atención, le invito a concentrarse, porque esto, como dijo el hermanito Germán, va a alimentar nuestro espíritu y nos va a ayudar a madurar. No es leche espiritual por si acaso, sino y es alimento sólido, y espero que todos los oyentes pues me pongan atención. El tema que vamos a estudiar en esta noche es ¿por qué un hermano ofende a otro? Específicamente vamos a hablar acerca el origen de las ofensas. Cuando empecé a hacer este estudio, me hice las siguientes preguntas. ¿Cómo un hermano que ha escuchado el Evangelio o una hermana puede ser capaz de ofender a su propio hermano, a su esposo, a su esposa, a su prójimo? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien que es parte o miembro de la iglesia, y a muchos años, es capaz de agredir verbalmente a otro hermano, o a un cliente, o a un familiar? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué razón alguien es capaz de hablar mal de mí, de hablar a las espaldas y que empiece a mentir de cosas que nunca se dijo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué alguien puede enfrentarse y poner su cara roja frente a mí y decirme cosas sin fundamento, sin ningún sentido? ¿Cómo es posible que alguien menosprecie a otro hermano o a alguien, le falte el respeto y abuse de su confianza? ¿Por qué un hermano puede estar tan molesto que no quiera saludar o empiece a decir indirectas y con sus palabras haga sentir mal al otro hermano? ¿Cómo es posible esto, amados hermanos? Entonces, si usted se ha dado cuenta, todos los ejemplos que puse, estos ejemplos tienen que ver con lo que sale de la boca, es decir, con la lengua, y tienen que ver con nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Santiago capítulo 3, versículo 2, para empezar, hermanos queridos. Dice el texto bíblico: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Así que, hermanos, esto es importantísimo entender, que usted y yo en algún momento hemos ofendido, lo hemos hecho probablemente este día, o lo vamos a hacer. Todos ofendemos muchas veces. Y lo bueno de esto, hermano querido, hermanita que me está escuchando, es que si yo logro controlar mi lengua, podré controlar todo mi cuerpo. Así que, si usted logra entender este estudio bíblico, los estudios que vienen, le ayudará mucho a no hacer daño con las palabras a las personas. Y quiero que en esta noche, en este estudio bíblico, usted no piense en su hermano, o su hermana, o su mamá, o su papá, en su amigo, o su esposo, o su esposa. Piense en usted mismo. Por favor, piense primeramente en usted, para poder entender y entrar al corazón del ser humano
porque ahí va a desarrollarse algunas cosas que va a explicar Santiago que nos van a ayudar a entender y a controlar los pensamientos. Sí, amado hermano, usted sí puede controlar sus pensamientos, usted puede controlar su mente para no ofender a los demás. Así que si quiere saber acerca de este tema, por favor no se desconecte, continúe viendo este video y vamos a estudiar la palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo que nosotros decimos con nuestros labios puede causar problemas. Lo que sale de nuestra boca puede destruir un hogar, un matrimonio, puede destruir una amistad, puede destruir una congregación de la iglesia. Sí, amado hermano, mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué problemón puede salir si nosotros decimos algo indebido? ¿Cuánto daño podemos hacer a un niño? Podemos destruirle su infancia. De hecho, hay muchas personas que están con problemas psicológicos porque no pueden superar el insulto de un padre, la agresión de una madre. Sí, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, pero gracias a Dios tenemos su palabra que nos ayudará a entender el origen, y si cortamos el origen, pues ciertamente vamos a hacer bien las cosas para no ofender. Vamos a trasladarnos a Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Espero me ponga mucha atención. Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago, el escritor, fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él dice que algo pasa en la mente del cristiano. Porque todos nosotros tenemos sentimientos. Usted y yo tenemos anhelos, emociones, tenemos deseos, aspiraciones, metas y razonamos. Pero las conclusiones, las decisiones que nosotros tomamos o tome cada cristiano determinará quién realmente es esa persona. Lo que salga de la boca, lo que decimos o lo que en este tiempo, lo que escribimos, determinará qué clase de cristianos somos. Le voy a decir algo y va a salir en forma de dicho. Dime qué cosas escribes en tu Facebook o en tu blog de Facebook o en tu Twitter o en tu estado de WhatsApp y te diré qué clase de cristiano eres. Dime lo que sale de tu boca. Quiero escucharte y cuando te escuche sabré qué tipo de cristiano eres. Lo que nosotros decimos va a manifestar quién realmente somos. ¿Qué
reacción usted tiene cuando hay un problema? ¿Qué dice cuando usted tiene un conflicto con su esposa o con su esposo? ¿Qué palabras utiliza? Esas palabras, esas reacciones, determinará qué tipo de cristianos somos. Para Santiago, en la mente, existen dos posibilidades, solamente dos. ¿Cómo el cristiano va a razonar? Va a dividirse, o usted puede escoger dos tipos de sabiduría. La primera que usted puede escoger como cristiano es utilizar razonamientos, decisiones, y Santiago lo llama sabiduría humana. O usted puede escoger la sabiduría de lo alto. Y debemos preguntarnos, cuando Santiago utiliza sabiduría, ¿qué significa la palabra sabiduría? La palabra sabiduría es la capacidad de tomar decisiones con inteligencia. Voy a repetir, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones con inteligencia. De hecho, quiero decirle algo, hay muchas personas sabias en este mundo. Existen perversos que son sabios, que son muy inteligentes. Existen asesinos que son inteligentes, lo hacen de una forma formidable. Hay personas que son violadores, son perversos, fornicarios, adúlteros, y con su inteligencia nunca se dejan sorprender, porque son inteligentes y utilizan la sabiduría humana. Pero delante de los ojos de Dios, esta sabiduría no sirve para nada. Más bien, hace que el hombre se destruya, y todo lo que hace está ante los ojos del Señor. Pero también el cristiano puede utilizar la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría es de parte de Dios, y le invito a usted a pensar en esta sabiduría. Pero antes de pensar en la sabiduría de lo alto, quiero entrar en su corazón. Quiero que usted entienda sus pensamientos y usted entienda lo que está sucediendo cuando sucede alguna situación de la vida y usted tiene que tomar alguna decisión. Esto sucede en su mente. Mire lo que dice. Vamos a analizar la sabiduría humana. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si usted se da cuenta, hay 4 cosas que suceden cuando una persona utiliza la sabiduría humana. Ahí aparecen los celos amargos, la contención en el corazón, la jactancia y la mentira. Eso sucede cuando alguien utiliza la sabiduría humana. Ahora, ¿qué son los celos amargos? Los celos amargos son las frustraciones. Cuando el cristiano se frustra por no alcanzar algo, porque anhela de todo su corazón alguna cosa y no la puede tener, pero el otro sí lo tiene. Entonces se convierte en su mente estos sentimientos como celos amargos. Si usted quiere saber más acerca de la frustración y qué tiene que ver con las ofensas, pues vamos a estudiar eso a profundidad en la clase número 2. Un cristiano que tiene sabiduría humana o está utilizando esta sabiduría humana, nace en su corazón celos amargos y existe una contención en el corazón. Es interesante que la palabra contención en el corazón en el griego significa intriga, significa división y principalmente significa contienda, es decir,
hacer las cosas por rivalidad. En la mente humana siempre está en competencia. Yo no me voy a dejar, yo le voy a ganar. Hay una rivalidad con otra persona a la cual tiene celos. Entonces siempre va a querer superar a la otra persona y ganarle a la otra persona. Entonces, ahí está el problema, porque siempre quiere tener el primer lugar. Siempre quiere que los demás estén detrás de él. Y esa es la actitud que tienen muchos hombres y mujeres y dice, el hermano no puede, yo sí puedo. Es que no tiene experiencia, no podría hacer nada, pero yo sí. Cuando lo hice, facilito. ¿Por qué? Porque aparece ya el otro problema, la jactancia. La jactancia es presumir o enorgullecerse a sí mismo. Una persona que tiene este tipo de sabiduría siempre está hablando de sí mismo. Todo el tiempo. Es que yo hice esto, es que yo y yo. Una persona que tiene este tipo de sabiduría solamente está pensando en sí mismo. No está pensando en la otra persona. Porque hay orgullo, porque hay jactancia en su mente. Sus razonamientos es tener el primer lugar, ser rival de la otra persona. Yo le gano, yo puedo más, porque yo soy el mejor. Siempre hay eso en el corazón de la persona que utiliza la sabiduría humana. Tenga mucho cuidado, hermanito, hermanita que me está escuchando. Pero también, por supuesto, aparece en esta sabiduría la mentira. ¿Qué significa esto? Que falta la verdad. Y por quedar bien y por sobresalir, por supuesto, necesita mentir. Necesita decir cosas para quedar bien. Necesita decir cosas de sí mismo para ganarle a la otra persona. Hermanos queridos, este es un problema de muchas personas. Y creo que la mentira se ha hecho tan normal en nuestra vida que mentimos para todo. Para que nadie piense mal de nosotros, estamos dispuestos a mentir, a cambiar el precio, a cambiar los valores, a hablar de nosotros y decir acerca de nosotros cualquier cosa para quedar bien. ¿Por qué? Porque hay celos amargos, porque hay contención en el corazón, competencia, porque nos gusta jactarnos a nosotros mismos y nos gusta, aunque sea mentir, para quedar bien. Tenga mucho cuidado, hermano querido, tenga mucho cuidado. En su mente suceden estas cosas. Controle su mente, es posible, con la ayuda de Dios. Todo cristiano maduro tiene la capacidad de controlar su mente, con la ayuda de Cristo, por supuesto, tiene la capacidad. Si usted tiene malos pensamientos como los que mencionamos, pídale al Señor que le ayude a quitar esos malos pensamientos. Identifique esos malos pensamientos y diga, esto no tiene que continuar así. Yo creo, hermanos queridos, si logramos controlar esto, si dejamos esta sabiduría humana, vamos a arreglar muchos problemas en el matrimonio, muchos problemas en nuestra familia y por supuesto en la iglesia. Ya basta de tener este pensamiento que solamente piensa en tener celos amargos, en tener contención, rivalidad con los demás, en jactarnos a nosotros mismos, hablar solamente de nosotros, incluso estar dispuestos a mentir para quedar bien. Así que, hermanos, vamos a aprender ahora cuál es la definición según Dios de la sabiduría humana. Acompáñenme, por favor. Versículo 15, Santiago capítulo 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Por supuesto que no. No puede ser una sabiduría que procede de Dios, aunque
la pueden tener los cristianos. ¿Nota usted? El hecho que nos hemos convertido al Señor y que nos hemos bautizado para el perdón de pecados y para ser fieles al Señor, no significa que nosotros no usemos la sabiduría humana. Puede un cristiano usar esta sabiduría, pero ahí está la palabra de Dios que nos ayuda a detenernos, a no utilizar esta sabiduría porque no es de Dios, no procede de Dios. Dice el texto bíblico que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Esta es la definición. Cuando dice terrenal significa que viene del mundo. Es la sabiduría que existe en el mundo. Están compitiendo por el primer lugar en el mundo. Todo el tiempo se habla de eso. Incluso usted puede ser miembro de un equipo que siempre quiere tener el primer lugar en los deportes. O quiere tener primer lugar en una taquilla, primer lugar en el trabajo, primer lugar, etcétera, etcétera, en la escuela, en el colegio. Siempre se habla de primeros lugares. Es una sabiduría que es del mundo. La segunda descripción es que es una sabiduría animal, es decir, que es una sabiduría humana. Y es interesante que en el griego original significa que pertenece a los deseos del alma. El alma desea las cosas. El alma, nuestro interior, desea alcanzar algo. Siempre está haciendo planes. Siempre quiere algo mejor. Y la otra definición, o la descripción, aparece al final. Es diabólica. ¿Qué significa esto? Que es demoníaca, que procede del diablo mismo. Ahora, se oye muy feo este tipo de sabiduría, pero Dios quiere que nosotros tengamos una sabiduría de lo alto. Quiero mostrarle, antes de continuar con la sabiduría de lo alto, quiero mostrarle las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué termina si nosotros tenemos este tipo de sabiduría? Los resultados de tener celos amargos, de tener contención en el corazón, de tener jactancia, de tener mentira, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos resultados? Recuerde que esta sabiduría se desarrolla en la mente. Todavía no existe la ofensa. Todavía no existe la mentira. Está ahí, trabajando en el intelecto, en la mente, en el corazón. Porque cuando en la Biblia habla de mente, también se refiere al corazón mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con usted y conmigo? Dice Santiago capítulo 3, versículo 16, esto es el resultado de utilizar la sabiduría humana. Mire, acompáñeme. Porque donde hay celos y contención, allí hay, mire, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Lo notó? Estos son los resultados de utilizar este tipo de sabiduría. La palabra perturbación significa confusión, desorden, inestabilidad. ¿Por qué las personas están ahí desorientadas? ¿Por qué están confundidas? Dicen, no sé qué pasó. ¿Viste cómo reaccionó? ¿Por qué me dijo esas cosas? Hay perturbación y hay confusión. Y la misma persona siente esas cosas. Es terrible cuando nosotros utilizamos la sabiduría humana. ¿Por qué actuó como actuó mi hermano? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se puso rojo o roja y me gritó y me dijo esas palabras? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué está con esa actitud conmigo? Yo no entiendo. Porque el resultado de un corazón de celos amargos, porque el resultado de un corazón de contención, el problema se convierte en un caos, una perturbación. Pero también resulta
en obra perversa. ¿Y qué significa esto? Significa acciones malvadas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que pasa en nuestra mente. Sí, amado hermano, podemos ser seducidos con esta sabiduría y actuar como no se debe. Pero le pido, hermanito querido, una vez que ya identificó la sabiduría humana, ahora sí identifiquemos y aprendamos de la sabiduría de parte de Dios, la sabiduría de lo alto. Esta me gusta mucho, porque esta me ayudará a que yo no ofenda a mi hermano, a que yo no tenga acciones malignas contra mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos ya al versículo 17 para que juntos aprendamos acerca de esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y vamos a descubrir y vamos a identificar cada uno de estos aspectos para entender acerca de la sabiduría de lo alto. Dice la primera palabra que describe esta sabiduría y dice que es pura. Significa que no tiene contaminación y no tiene maldad. La mente de un cristiano que utiliza la sabiduría de lo alto no tiene maldad, no piensa en lo malo, piensa en las cosas positivas, domina su mente y no le permite odio contra su hermano, no le permite tener celos contra el hermano, no le permite tener malos pensamientos con su hermano. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es de parte de Dios. Solamente tiene buenos sentimientos. La segunda característica es que es pacífica. Y es interesante, porque este tipo de sabiduría, hermanos queridos, no busca un conflicto, está buscando la paz. No quiere competir con su hermano, no quiere luchar con su hermano. Lo que busca este tipo de sabiduría es tener paz. ¿Cuántos conflictos se evitarían en el matrimonio cuando alguien de los dos ofende y el otro quiere la paz? Porque para pelear se necesitan dos. ¿Cuántos conflictos evitaríamos en las iglesias si tuviéramos este tipo de sabiduría? La sabiduría pacífica, la sabiduría de Dios. Otra de las características es que es amable. Es amable. No importa si le ofenden, no importa si son agresivos con esa persona, porque gracias a Dios tiene la sabiduría de lo alto. Y significa, esta palabra amable significa bondadosa, es buena, condescendiente, gentil, afable, apacible. Es amable. El cristiano en su mente siempre está dispuesto a ser lo más amable posible. Si alguien llega contra él es amable, es un caballero, es una persona gentil y no, en su corazón no hay una necesidad de ser grosero, no hay una necesidad de ser conflictivo, no hay una necesidad de actuar agresivamente. ¿Por qué? Porque ha desarrollado una sabiduría de lo alto. Amén. También aparece allí la palabra benigna. Y la palabra benigna puede traducirse también como dócil. Y es interesante cuando entré en profundidad en esta palabra también significa lista para obedecer.
como tiene este tipo de sabiduría, generalmente las personas que han desarrollado esta sabiduría son buenas para obedecer. Obedecer a Dios, obedecer a sus padres, obedecer las instrucciones. Toda persona que tiene este tipo de sabiduría se sujeta. Pero generalmente el que tiene sabiduría humana siempre está en rebeldía, siempre está en competencia, siempre quiere sobresalir. Pero la persona que tiene este tipo de sabiduría imita a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Lo que también podemos entender en este tipo de sabiduría, amados hermanos, es que es llena de misericordia. También se puede traducir llena de compasión, incluso ante la agresión. ¿Cómo una persona puede tener misericordia y compasión si alguien le está agrediendo a él o a ella? ¿Cómo es esto? Para poder entender esto, cómo tener misericordia y compasión con alguien que le está agrediendo a cierto cristiano, creo que la respuesta más sencilla que yo puedo darles a ustedes, mis hermanos queridos, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le insultaron, le escupieron, le hicieron mucho daño, le abandonaron. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de eso, tuvo misericordia de sus agresores. Porque el Señor Jesucristo, y quiero que lo note, tenía el poder de destruirlos, pero no lo hizo. Actuó el Señor con su amor, con su misericordia, y lleno de misericordia, el Señor Jesucristo dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. Como alguien que fue atacado, como alguien que fue ofendido, como alguien que fue destruido físicamente, puede decir: Señor, no les tomes ese pecado, no les tomes en cuenta ese pecado. Les invito a desarrollar, hermanos queridos, sus pensamientos, lo que pasa en su mente, cómo actuamos con nuestros jefes, cómo actuamos cuando nos pitan la bocina o estamos en un tráfico y el de atrás está presionando la bocina. ¿Nos enojamos? ¿Tenemos pensamientos malos o buenos? ¿Qué tipo de pensamientos y sabidurías tenemos? ¿Cómo actuamos con nuestros clientes? ¿Cómo actuamos cuando un hijo se nos revela? ¿O cuando tenemos problemas con la esposa? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Le invito, y esto es serio, hermanos, a desarrollarnos en un nivel que requiere de un cristiano. Un nivel espiritual que necesita concentración y que necesita es en pensar en uno mismo y cambiar la mente para así agradar a Dios. Bueno, continuemos. Dice a continuación, buenos frutos. Y esto es interesante, hermanos. Cuando uno tiene esta sabiduría, busca la manera de hacer el bien o ser buenos, aunque sean malos con nosotros. Yo cuando estaba iniciando el cristianismo, hermanos queridos, hubo un hermano que hizo mucho daño a mi mamá. Y cierta ocasión, mi mamá le dio de comer. Y en mi pensamiento humano, porque estaba tierno en la fe, decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darle de comer a aquella persona que le hizo daño? Entonces entendí esto. Entendí esto que estaba pasando, hermanos. Porque el cristiano debe tener buenos frutos, aunque le hagan malos frutos, aunque le ofendan,
y aunque se comporten mal con el cristiano. Y por eso debe el cristiano tener esto en mente, amados hermanos. Me gusta mucho este texto bíblico. Puede colocar ahí su cinta y trasladarse rápidamente a Romanos capítulo 12, versículo 21. Esta frase es muy bonita y creo que debería ir en su Facebook, en su estado de WhatsApp, porque es un excelente consejo del apóstol Pablo para la iglesia. Es inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano, su arma, su mejor método, lo que tiene que hacer frente a las ofensas, frente a las agresiones y frente a lo malo, es vencer lo malo con el bien, actuando correctamente. Le invito, hermano querido, a tener frutos buenos, como nos pide Santiago. Otra palabra que aparece allí es la palabra incertidumbre. Sin incertidumbre sería la frase, y significa no mostrar favoritismo o ser imparcial. Generalmente el ser humano siempre busca grupos sociales. Siempre le caen bien ciertas personas y le caen mal ciertas personas. Eso sucede en el mundo. Y de hecho existen rivalidades. Rivalidades, yo no me llevo con esta persona, yo no me llevo con esta otra persona. ¿Por qué? No sé, me cayó mal. En la sabiduría de lo alto no existe eso. No existe eso, amados hermanos. No hay incertidumbre, no hay favoritismos. Tenga mucho cuidado con esto, hermanos queridos. Espero que usted no tenga esos pensamientos en la iglesia. Y también con los hijos o en el trabajo, no tenga ese tipo de pensamientos. No descienden de lo alto. Y aparece al final la palabra ni hipocresía. ¿Y qué significa? Que no utiliza la mentira. Lo contrario a la sabiduría humana. Siempre habla la verdad. Siempre dice la verdad. ¿Por qué? Porque es sincera. No finge. El cristiano no da la mano y dice, estoy bien contigo, y está mal por dentro. No tiene hipocresía. El cristiano es sincero. El cristiano siempre defiende la verdad, amados hermanos, no le gusta mentir. Si usted le llegó un problema y utiliza la mentira para solucionar ese problema, tenga mucho cuidado. Está utilizando la sabiduría humana. Pero si le llega un problema y usted dice, hay que decir la verdad pase lo que pase, usted está desarrollando, hermano querido, hermanita, está desarrollando la sabiduría de Dios. La pregunta que quiero hacerle, y quiero que lea Santiago capítulo 3, versículo 18, por favor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La pregunta que quiero hacerle es, ¿quiere fruto de justicia en su vida? ¿Quiere fruto de justicia en su familia, en su matrimonio? Fruto de justicia. Cosechar fruto. ¿Quiere que haya fruto en la congregación donde usted está? Fruto de justicia. Le doy un secreto. Mire lo que dice el texto bíblico. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz. En paz. Cuando hay ambiente de paz, cuando no hay ofensas, cuando encontramos un ambiente sereno y tranquilo, pues hermanos queridos, allí se siembra fruto de justicia, se recoge fruto de justicia para aquellos que hacen la paz. Espero que acepte el consejo de Dios. La pregunta que quiero hacerle, ¿qué tipo de sabiduría usted utiliza? ¿La sabiduría humana o la sabiduría de Dios? ¿Qué tipo de entendimiento tenemos?
Ahora sí, quiero que volvamos a Santiago capítulo 3, versículo 13, porque ese texto me salté a propósito. El versículo 13. Vamos a leer juntos el primer versículo de este pasaje. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién utiliza la mejor sabiduría y el mejor entendimiento? ¿Quién? Muestre, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestro comportamiento demostrará qué clase de cristianos somos, qué clase de sabiduría nosotros usamos. Bueno, ¿quiere saber más acerca de este tema? Le invito en la próxima clase, si Dios permite, para seguir hablando de la frustración y las ofensas. Estamos estudiando cómo lidiar con las ofensas. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.